porque hay unos problemas que no se resuelven nunca. Y como no se resuelven, se agrandan y se agrandan. Uno, ¿por qué los colombianos, millones, no tienen pensión de jubilación? ¿Por qué los campesinos no hay uno solo en la pensión de jubilación? ¿Por qué los vendedores ambulantes? ¿Por qué las amas de casa? Si todos han trabajado. Solamente que aquí nos han hecho creer que hay unos que tienen un derecho porque cotizaron y otros porque nadie se ha interesado para que ellos coticen y para que hagan lo que nosotros llamamos pues la cotización blanda. Es decir, que un jornalero pueda cotizar 5.000 pesos mensuales. Pero aún la generación que no ha cotizado tiene derecho. Tenemos el artículo 13 de la Constitución Nacional. Todas las personas somos iguales ante la ley. Si todas las personas somos iguales, ¿por qué hay unos que tienen pensión y otros que no? Pues porque estos gobiernos no les ha interesado, sino en quitarle cosas a la gente. Y les voy a recordar algunas cosas. Estuve 18 años en el exilio y cuando regresé encontré que en Colombia habían quitado la pensión proporcional, es decir, si una persona había trabajado 10 años, tenía pensión por 10 años, si otra 15 igual, si otra 18 igual tenía pensión. Cuando llegué, habían quitado la pensión precisamente por años trabajados. ¿Y por qué la quitaron? Pues porque ahí se fueron millones de personas sin pensión, sin un peso para comer cuando sean adultos. Y nosotros defendemos la otra tesis. Aquí tiene que haber pensión universal, donde todos los colombianos al llegar, es nuestro proyecto, a los 60 años, tenga una pensión de jubilación. ¿Y con qué los pagan? Pues con todo lo que regalan. ¿Ustedes sabían, ciudadanos, que aquí regalan el registro mercantil a las cámaras de comercio? Que en 1974 el presidente, que ya murió, el presidente Pastrana Borrero, sacó un decreto, porque como en esa época había estados de sitios y todo, entonces al presidente se le daban facultades para legislar. Ahora se ha visto qué congresos tan perezosos. Entonces le decían al presidente, presidente, legisle, y él legisló. Entonces, por medio de un decreto presidencial, le pasaron eso que llaman registro mercantil, que pagan los señores de la tienda, el teatro, los que tienen un medio alternativo de comunicación, el señor que acaba de salir porque estudió topografía y pone un letrerito en un pequeño local, inmediatamente el primer cliente es la Cámara de Comercio que viene a recolectar el registro mercantil, que es para ellos. ¿Los ciudadanos sabían? El registro mercantil es para las cámaras de comercio. Entonces tenemos directores de cámaras de comercio como en Bogotá que ganan 80 millones mensuales. Creo que el último ya se la subió, pero bueno, dejémoslo en 80 millones de pesos mensuales. Se malgastan el dinero de los pequeños, los medianos y los grandes comerciantes, y eso no puede ser así. Entonces, señores, ese impuesto lo necesitamos. ¿Para qué? Para pensionar a la gente, a los campesinos, a los vendedores ambulantes, a los músicos, a los poetas, a los escritores, a las amas de casa. Entonces vamos a mirar por qué también voy a protestar, por qué también voy a marchar. Los campesinos no tienen carreteras, y le hablo a los campesinos de Colombia. Cuando voy a los corregimientos y a las veredas, muchas veces toca dejar el vehículo kilómetros antes de llegar al sitio de reunión. ¿Por qué? Pues porque no hay carreteras terciarias, porque la plata no alcanza para los campesinos, pero sí alcanza para lo de los peajes. Tenemos peajes por todas partes. Los colombianos estamos pagando todas las carreteras y los vamos a comprobar en un debate que próximamente daremos en el Congreso. Todos pagamos las carreteras, el que va en bus, el que va en carro, y ahora querían un impuesto para la motocicleta. Eso no es posible. Entonces vamos a comprobar que aquí hay plata para todo, si este país fuera organizado. Ustedes saben que los campesinos pobres también le tributan a Fedegan cada vez que llevan un toro a un matadero. No, un matadero no, centros de sacrificio. Les pusieron un nombre muy especial, centros de sacrificio, para poder cerrar los mataderos de los pueblos. Por eso también salgo a marchar, porque quitaron trabajo en los pueblos, porque en Boyacá, que teníamos 126 mataderos, dejaron 16, nos quitaron pues prácticamente casi todos los mataderos del departamento. ¿Para qué? Para que en los pueblos no hubiese gente que trabajara, no solamente en recibir el ganado, en sacrificarlo, etcétera, sino que también en componerlo, porque aquí en cambio de crear trabajo lo quita. Estuve reunido con algunos sindicatos bancarios
como ahora están sistematizando todos los trabajadores para afuera. Entonces están a punto de cerrarse una serie de bancos y los trabajadores de esos bancos ahora serán computadores. Esos computadores no cobran, los robots no cobran y los trabajadores para afuera. Pero también hay algunos otros sectores. ¿Cómo así que aquí no se puede crear trabajo? Yo me pregunto, ¿en qué pueblo de Colombia no necesitan? ¿En qué pueblo de Colombia no necesitan un puesto de salud o un hospital? ¿Cómo así que cerraron el hospital de La Calera? A muy pocos kilómetros de Bogotá nos cierran un hospital. ¿Por qué? Pues para quitar trabajo. Quitaron trabajo de los médicos, de las enfermeras, y Bogotá está desbordada. Bogotá no puede recibir los enfermos de La Calera, porque aquí se recibe todos los enfermos que no pueden ser atendidos en los departamentos del Putumayo, del Guaviare, del Bichada, del Amazonas, de las islas, pero también de algunos departamentos que teniendo hospital no tienen la tecnología, por ejemplo, para curar y para tratar el cáncer. Hablo del Hospital Cancerológico, que es único en Colombia, uno de los mejores hospitales del país, tal vez el mejor, pero aquí se recibe a todo Colombia. ¿Por qué no podemos hacer réplicas del hospital en cada departamento? ¿Por qué? Porque aquí se necesita la plata para entregárselas a las EPS. Las EPS son los intermediarios financieros que se han gastado la plata de la salud comprando edificios y haciendo negocios. La salud no puede ser un negocio en Colombia y por eso salgo a marchar. Para que la salud sea un derecho. Para que todos los colombianos, así estén, arriba en Apartadó, en La Vereda, en la última, pero también en Maicao, pero igual en el departamento de Nariño, en Taminango. ¿Cómo así que los pueblos no tienen derecho a tener ni un médico, ni una enfermera, ni un puesto de salud para que alguien le ponga una inyección? Eso se tiene que acabar en Colombia. La salud no puede ser un negocio, la salud tiene que ser un derecho. Porque yo creo que aquí a la gente ni se le escucha. Aquí muchos se hacen elegir para no escuchar nunca a los ciudadanos, para no volver a un pueblo ni a una ciudad. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es escuchar a la gente. Ni siquiera el presidente de la República ha escuchado a los partidos de la oposición. Imagínense cómo manejan este país. Pero también voy a protestar por otras cosas, porque nuestros estudiantes merecen mejor educación. Necesitamos más maestros. Ahora, presidente Duque, usted yo creo que no se educó en un colegio oficial. Yo creo que no pasó por una universidad pública. Ahora que me acuerdo, usted es de la Sergio Arboleda. Entonces no conoce cómo llegan los estudiantes y cómo hay estudiantes de medicina en universidades como en Cartagena que no tienen para comer y que tienen que venir a la universidad a pie, tienen que aguantar hambre y a lo último hacerse una pequeña agua de panela por la noche. Eso usted no lo conoce, no tiene por qué conocerlo, pero es que nosotros le estamos avisando que aquí se necesitan muchos médicos, muchas enfermeras, muchas señoras para mantenimiento de los hospitales, pero también se necesitan muchísimas escuelas. ¿Cómo así? Que aquí derribaron más de 100 escuelas y el Fondo de Infraestructura Educativa no las ha logrado reconstruir. ¿Cómo así que nos mandaron a estudiar a los alumnos a las plazas de mercado, a los parques y a las calles? ¿No les da pena? Ahí necesitamos también maestros, necesitamos trabajadores de la construcción, necesitamos gente que vaya a poner ladrillos, necesitamos muchas cosas más. Entonces, por todo esto, voy a salir a marchar y por otras razones que no me alcanza el tiempo, porque sé que en los medios también el tiempo es oro. Pero por último, les quisiera decir que me interesa mucho lo de los niños. Claro que nos interesa la educación para ella, nos interesa que los niños no vayan a coger café con su mamá, como he visto en la región cafetera, los niños sentados al lado de la mamá mientras ella coge el café. Estos niños deberían estar en la guardería, son niños campesinos, en el campo también necesitamos guardería. Imagínese, presidente Duque, ahí le da una cantidad de ideas para que usted pueda gastar bien la plata, bien el dinero, para que los jóvenes, los niños, los que tienen derecho al trabajo, ay, se me olvidó algo de los jóvenes. ¿Cómo así que la ANIF viene aquí presionando al gobierno para que los jóvenes recién salidos tengan el 75% del salario mínimo?
¿No les da pena? Ni siquiera los de la NID, que son señorones que seguramente han estado en Harvard y en no sé cuántas universidades, graduándose, y eso está bien. Pero es que aquí toda la gente también necesita graduarse, no en Harvard, pero sí graduarse de bachiller, ir a la universidad o hacer una carrera técnica. Todos vamos a necesitar, pero aquí hay leyes sobre el salario, señores. ¿Cómo así? Tenemos que darle billones de billones a Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de la banca, que además quita baldíos en el Bichada a los indígenas, que además tiene medios de comunicación y que le dan los mejores contratos de este país, sobre todo la vía Bogotá-Villavicencio, donde se nos caen los puentes y se los volvemos a dar los contratos a los mismos. No, esto no puede ser. Por todas estas cosas, jóvenes, estamos peleándoles también para que ustedes tengan derecho a la pensión de jubilación. Esos contratos basura de 3 meses adentro, 5 afuera, etcétera, eso no se puede seguir usando en Colombia. Por eso estamos necesitando decirle al presidente que gobierne y que mire a Colombia en cambio de estar mirando todo el día a Venezuela.